Uno de los requisitos más importantes para disfrutar nuestras vacaciones con absoluta plenitud es estar sano. Pero hay veces que abusamos de nuestra propia salud y somos imprudentes. Por ejemplo, cuando nos exponemos abusivamente al sol, podemos quemarnos. Así de simple. Bien, en el verano en general aparecen un conjunto de enfermedades o cuadros que implican una afección de la salud y la mayoría de ellos, lo importante de todo esto es que se pueden prevenir. Podemos decir que los cuadros más característicos y típicos del verano son las quemaduras solares, las insolaciones y las intoxicaciones alimentarias, dentro de lo que implica directamente la afección de la salud. Y también hay otro fenómeno que se da en esta época, que no tiene que ver con el clima, sino por el mayor movimiento que se dan de las personas, de los accidentes de tránsito. Muchos recordamos cómo era el clima serrano hace algunas décadas. Sin dudas, el clima en Córdoba ha cambiado. Los veranos son más húmedos y mucho más calurosos. Para esto, también tenemos que estar preparados. Prácticamente vamos a encontrar en todos los medios médicos o periodistas que salen dando las recomendaciones con respecto a cómo exponerse al sol sin que medie algún daño para la piel, para la salud. Sin embargo, paradójicamente, vemos como que la conciencia social es bastante limitada en tal sentido. Basta con mirar en la ciudad un poco las terrazas al mediodía o las plazas para que encontremos adoradores de Febo por todos lados. Lo mismo ocurre en el campo, en las sierras, en las playas. Vemos que incluso el mediodía son las horas, es la hora más concurrida y donde más gente va exclusivamente a tomar sol. Pareciera como que la información, en cierta forma, no hace mella generando lo que se busca con ella, que es la conciencia. El problema de la exposición a la radiación solar es que se generan daños en la biología, en el metabolismo celular, que muchas veces esos daños no aparecen en el momento, sino muchos años después. No es casual que el 90% de los cánceres de piel están relacionados con la exposición prolongada al sol, ya sea los que se han expuesto durante años por fines estéticos o muchos por razones laborales. Trabajadores rurales, obreros, etcétera, que están, incluso deportistas que hacen como vóley de playa, etcétera, que están muchas horas expuestos al sol y muchas veces sin la protección necesaria. Entonces, esto requiere tomar una conciencia hacia el futuro. Más allá de que en el momento yo no me queme ni me arda, como dicen habitualmente, la piel va teniendo un daño y ese daño termina siendo una expresión con el tiempo, con los años, ¿no? Entonces, las recomendaciones es ponerse dentro de lo que marcan generalmente las asociaciones dermatológicas de cada país, porque tiene que ver también con las características de la radiación y de los horarios en los cuales más daños hace la radiación. En la Argentina, con los cambios horarios, el horario sería en el cual se debería evitar el sol es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. A muchos no les gusta porque es la mejor hora, pero lo cierto es que también con el cambio horario el día se prolonga bastante más. Es decir, son las 8, 9 todavía tenemos plena luz del día. Entonces, evitar ese horario, sobre todo, todos en general, pero sobre todo en los niños, por esto de que te marcaba del daño a futuro que termina generando el sol. Hay algunos registros que dicen que aquellos niños que han tenido más de 2 quemaduras con ampollas producidas por el sol tienen una alta probabilidad de desarrollar cáncer de piel cuando sean grandes. Entonces, teniendo estos datos, es obvio que se deben tomar medidas de precaución. Es lógico también que a los niños no los podemos tener ni en el hotel, ni en la habitación, ni bajo sombra todo el día porque es complicado. Los niños naturalmente necesitan jugar y justamente las vacaciones son el momento para ello. Pero hay medidas que se pueden tomar, como la de utilizar un bloqueador solar adecuado, generalmente con un factor 30 para adelante. En las horas peligrosas, que los niños jueguen con ropa, es decir, con una remera, con un sombrero. Son medidas muy simples y que evitan daños hacia el futuro y daños inmediatos. ¿A quién no le ha pasado no haberse
quemado, ardido, como se dice popularmente, en una tarde y que a la noche prácticamente no puede dormir porque no soporta ni el roce de la sábana. Entonces, hacia los padres la recomendación de que tengan mucho cuidado con los niños, que protejan en ese horario, por más que su niño sea morochito, que tenga piel fuerte, etcétera, lo mismo, tome todas las medidas de precaución con el factor de protección, la ropa, el sombrero, etcétera. Y después sí se puede exponer en las horas que están habilitadas, ¿no? Y extremar los cuidados en aquellas personas, en aquellos niños de pieles blancas, de cabellos claros, de ojos claros, que son más sensibles a la exposición a la luz solar y rápidamente generan manifestaciones de haberse quemado con el mismo. En vacaciones también aprovechamos y le damos vacaciones a nuestra dieta de todo el año. Y muchas veces comemos de más o comemos mal. En el verano se dan las intoxicaciones alimentarias precisamente porque la temperatura favorece la proliferación de las bacterias, los distintos microorganismos. También es cierto que en esta época empiezan a proliferar los puestos callejeros con numerosas ofertas, ¿no? Hamburguesas, choripanes, salchichas, etc. Una oferta que a veces en invierno está más limitada. No quiere decir que no exista y tampoco quiere decir que no existan en invierno las intoxicaciones alimentarias. Pero el verano predispone particularmente, ¿no?, la contaminación de los alimentos, sobre todo si no se tienen las medidas higiénicas adecuadas, correspondientes en la manipulación de los mismos. La gente que trabaja en el sector gastronómico de distintos niveles sabe que muchas veces se obvian ciertas reglas, ciertas leyes en el manejo y manipulación de alimentos. Y es por eso que en esta época empiezan a proliferar. Sobre todo, las más comunes de todas son las gastroenteritis, ¿no? ¿Quién en un verano no comió algún sándwich con mayonesa, algún choripán y el otro día estuvo con diarreas o vómitos? Cuadros que generalmente no revisten mucha gravedad, son cuadros autolimitados, duran 24 o 48 horas y no revisten demasiada importancia. Pero los hay otros que sí, como por ejemplo el síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad muy severa que afecta particularmente a los niños menores de 5 años y que es provocada por el consumo de carnes mal cocinadas o de leche no pasteurizada. Esta enfermedad afecta fundamentalmente los riñones, provoca una anemia hemolítica, existen hemorragias, etc. Es un cuadro muy complicado. Tal es así que el 20% de los trasplantes renales en niños han sido por niños que han padecido esta enfermedad. La forma de prevenirlo, evidentemente, está en las formas en que cocinamos. Sobre todo cuando se consumen carnes, las mismas deben estar bien cocidas, es decir, toda la carne bien cocida y sobre todo el centro. Única garantía de que todas las bacterias que estuvieran presentes en la carne sean eliminadas por el proceso justamente de calentamiento. La mayoría de los accidentes, sin embargo, se dan particularmente con las hamburguesas. La hamburguesa, justamente al ser una carne molida que ha tenido mayor superficie de contacto con el exterior y mayores posibilidades de contaminación, es, digamos, el alimento ideal donde prolifera esta bacteria, una bacteria llamada Escherichia coli enterohemorrágica, que libera una toxina a su vez que es la que provoca todo este cuadro. Se desarrolla justamente en este medio y si no están bien cocinadas se produce este cuadro y esta enfermedad. A tal punto que hasta incluso hamburguesas de grandes cadenas alimenticias muy importantes han tenido en la Argentina aparición de cuadros y denuncias por esto. Por eso yo recomiendo siempre, se lo digo a mis pacientes, se lo digo a todo el mundo, coma hamburguesas en su casa, bien cocinadas, que es la única garantía. Leche pasteurizada y carnes y leches compradas en lugares donde se mantenga la cadena de frío. Seguimos en Cosquín con la voz de los protagonistas y las vacaciones en Luz y Fuerza. Bueno, hemos encontrado un poco las cabañas remodeladas, como ser heladera, microondas, aire acondicionado, eso. Sinceramente, llegamos ayer a la tarde todavía, pero las encontramos como siempre, bien. Sí, nos gusta estar acá adentro, los chicos la pasan bien en la pileta, eso, y estamos cómodos acá adentro. Jugamos a la bocha, al fútbol,
En la noche sabemos ir a jugar al truco, eso bueno, después depende un poco el grupo, ¿no es cierto? Pero medianamente hacemos eso. Y bueno, es algo que hay que verlo y estar una semana acá para poder, qué sé yo, contar lo que se puede estar acá adentro, lo lindo, las comodidades que hay, cómo te trata la gente, está todo casi que perfecto eso.